El tema de hoy es circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Hablemos de la definición. Circunferencia ya es un conjunto de puntos que equidistan, ¿sí? Equidistan de un centro, ¿ya? A esa equidistancia de punto a punto se le llama radio. Entonces, al conjunto de puntos equidistantes de un punto se le llama ¿qué? Circunferencia, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que es una circunferencia, conjunto de puntos equidistantes. Ahora, vamos a ver acá algunos elementos que tienes que reconocerlos bien y no debes dudar, ¿sí? Empecemos con el primero de ellos, que podría ser la recta tangente. L1 es una recta, por eso ves como una flecha, ¿no? Una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es aquella recta que a la circunferencia lo corta en un solo punto, ¿ya? Luego, ¿qué más? PQ es una secante, ¿sí? Es una secante, es un segmento de secante. Pero aquí en circunferencia tiene un nombre particular, se le llama cuerda. PQ es una cuerda, ¿ya? Luego acá tenemos otra recta, pero corta en dos puntos, ¿no? A esto se le llama ¿qué? Recta, por ser una recta ¿qué? Secante, ¿ya? Recta secante. Y este pequeño punto de C a D nada más, ¿cómo se le llama? Se le llama cuerda, ¿ya? Es decir, acá tenemos una cuerda. Perfecto. R, ¿no? Que sería esta parte de acá, sería el radio, por lo tanto el segmento que une de extremo a extremo de la circunferencia pasando por el centro se le llama diámetro. Ahora, MH, que sería esta parte de acá, ¿ya? Que es perpendicular a la cuerda, se le llama que flecha o zaguita, ¿ya? Flecha o zaguita, y es 90 grados. Y una particularidad de la flecha o zaguita es que a la cuerda PQ lo divide en dos segmentos iguales, ¿ya? Ahora, este arquito de acá, ¿ya? Para evitar confusiones en a qué me estoy refiriendo, si me refiero a un segmento o a un arco, porque ese es el arco PQ, entonces te digo lo siguiente: PQ, si tiene una raya como sombrero, ese es un segmento, ¿ya? Y en este caso hace referencia a una cuerda, ¿sí? En cambio, si me dicen PQ y me dan como especie de inclinada, ¿ya? Un sombrerito inclinado, a eso se le llama el arco, ¿sí? Arco PQ en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los elementos de una circunferencia, que no debes tener dudas, por favor. Tienes que tenerlo claro. Entonces en tu guía ya completa esa parte, ¿ya? Pero por tu propia cuenta. Hablemos ahora de propiedades generales en una circunferencia. Acá tenemos una circunferencia cualesquiera, como estás apreciando, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice? La cuerda AB y la cuerda CD, que son paralelas. Si es que son paralelas estas dos cuerdas, si son paralelas, los arcos comprendidos entre esas cuerdas van a ser ¿qué? Iguales, alfa, alfa, ¿ya? Ahora, propiedad número 2. Si la cuerda AB y CD son iguales, tienen la misma longitud, es decir, esto vale D y esto vale D, pero mira, están en distinta posición, pero tienen la misma longitud, entonces los arcos comprendidos en esa cuerda, con respecto a esa cuerda, ¿ya? También van a ser ¿qué? Van a ser iguales, el mismo ángulo, ¿ya? El mismo ángulo. Eso es lo que nos dice esta segunda propiedad. Tienes que tenerlo claro. Propiedad número 3. Si el radio, ya, mira, si el radio de la circunferencia es perpendicular a la cuerda AB, esta es la cuerda AB, y el radio es perpendicular, es decir, lo corta en 90 grados, se cumple lo siguiente. El radio, si lo corta perpendicularmente a la cuerda, ¿sí? Lo divide también en dos partes iguales, ¿ya? Es decir, va a medir A y este lado va a medir A también. Y adicionalmente aparece un concepto de este tramo de acá. A esto, ¿cómo le llamamos? Le llamamos flecha o zaguita, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Ahí ya lo estamos haciendo mención a ello. Propiedad número 4. Si una recta tangente, ya saben que es una recta tangente, ¿no? Corta en un solo punto la circunferencia. Tú proyectas el radio hacia ese punto, ¿sí? El radio hacia ese punto, lo va a cortar, o van a formar que un ángulo de 90 grados, ¿ya? Siempre. Si tú trazas una recta tangente por donde sea,
siempre que traces el radio con respecto al punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo bien claro. Propiedad número 5. Un momento, por favor. Disculpen, por favor. Si tenemos un punto externo a una circunferencia y trazamos de ese punto tangentes, como puedes apreciar acá, tangente en el punto A a la circunferencia, otra recta tangente a la circunferencia por otro lado y es tangente en el punto B, se cumple la siguiente propiedad, que el segmento de aquí a aquí, de A a P y de P a P, son iguales. ¿Ya? Eso se está cumpliendo. Muy bien. Propiedad número 6. De la misma forma, si ya tengo el punto externo, ya tracé la tangente, ya sé que son iguales, ¿no? A, ¿ya? Y ahora, desde este punto P, me proyecto al centro de la circunferencia. Esa línea que acabo de trazar hacia el centro de la circunferencia automáticamente divide el ángulo en dos partes iguales, es decir, se vuelve bisectriz. Veamos por favor este concepto, circunferencia inscrita, in viene de dentro, ¿ya? Circunferencia inscrita en un triángulo. A ver, si tenemos un triángulo cualesquiera y me dicen que dibuje una circunferencia inscrita, la circunferencia está dentro, ¿ya? Para un triángulo cualquiera. Entonces, el radio que va a los puntos de tangencia, que ya sabemos que por ser tangente forma 90 grados, el radio tiene un nombrecito especial. ¿Cómo se le llama al radio? Al radio se le llama incentro o también le dicen inradio, ¿ya? Es como que te van a decir, ¿sabes qué? El radio de una circunferencia es 3, el inradio de una circunferencia es 3 en un triángulo, ¿ya? O en un triángulo su inradio es 3. En un triángulo su inradio es 3. Eso de inradio significa que tengo que dibujar dentro del triángulo una circunferencia cuyo radio vale 3. Es importante tenerlo claro, ¿eh? No te van a dibujar, ¿sabes? No te van a decir dibujar una circunferencia dentro de un triángulo, no. Te van a decir así, tajantemente. ¿Saben qué? En un triángulo, ¿ya? Su inradio vale 4. Entonces, como yo conozco el concepto que ahorita te estoy dando a conocer, te está diciendo que en un triángulo dibuje una circunferencia y que su radio es 4. Circunferencia circunscrita a un triángulo. Circunscrita. Significa que su perímetro y con los vértices del triángulo van a coincidir, como puedes apreciar en la figura, ¿ya? Y a ese radio, ¿cómo se le llama? Se le llama circuncentro o circunradio. Entonces, nuevamente, en un triángulo, te van a decir, ¿no? En un triángulo equilátero, isósceles, escalenos, rectángulo, su circunradio vale 4. Muy bien. Significa que en un triángulo, tú ya dibujas el triángulo, perimétricamente dibujas la circunferencia. De esa circunferencia su radio va a valer 4, ¿no? Si es que su circunradio vale 4, ¿ya? Muy parecido a lo anterior. O te van a decir que su circuncentro vale 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por favor tienes que tenerlo bien claro. Esos dos conceptos, y lo que es inscrito, tienes que tenerlo muy bien, sobre todo en la parte del radio, ¿no? Cuando te dan el radio, ¿ya? Automáticamente tú tienes que asumir que hay una circunferencia. Si es inradio, ya sabes que la circunferencia está dentro. Si es circunradio, ya sabes que la circunferencia está fuera de la figura que te den. No solamente en un triángulo, te pueden decir en un pentágono, en un cuadrado, en un cuadrilátero, en fin. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo bien claro. Hablemos del teorema de Poncelet. A ver, antes de que expliquemos el teorema de Poncelet, es importante ver cómo un ejercicio de forma textual me permite dibujar o darme cuenta que es el teorema de Poncelet. Primeramente, te hago recordar, tenemos una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, en el ejercicio te van a decir, ¿saben qué? En un triángulo rectángulo, su incentro vale 3, ¿no? Su inradio vale 3. Entonces, en un triángulo rectángulo, ya dibujaste, su inradio vale 3. Significa que este radio vale 3 y su circunferencia es tangente a los lados del triángulo. Nada más tuvieron que decirte eso,
No te dijeron, ¿saben qué? Un triángulo tipo Poncelet. No, no te van a decir tipo Poncelet, ¿no? Te van a decir con esa forma que te acabo de decir. En un triángulo rectángulo, su inradio vale 3. Ah, con eso ya te están diciendo que es una circunferencia interna, ¿ya? O es una circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Qué se cumple en el teorema de Poncelet? La suma de los catetos, porque son los catetos, va a ser igual a ¿qué? Al frente 90 de la hipotenusa, ¿no? Va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces su radio. Eso es lo que se cumple en esta figura, ¿ya? El teorema de Poncelet. Teorema de Pitot. A ver, te pregunto por favor, teorema de Pitot, ¿ya? Esta circunferencia, ¿qué es para el cuadrilátero? O viceversa, el cuadrilátero, ¿qué es para la circunferencia? ¿Puedes responderme eso, por favor? De no poder hacerlo, significa que tienes que regresar, ¿ah? Tienes que regresar, no puedes avanzar si tienes los conceptos a medias. No se trata de resolver problemas, se trata de tener conceptos claros. Y cuando tú leas un ejercicio, al tener ya claro una definición, vas a poder dibujar, porque lo más difícil en geometría es dibujar. Muy bien. Entonces tenemos acá una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, ¿ya? ¿Y qué te dice el teorema de Pitot? Ah, que la suma de sus lados opuestos debe ser igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Ángulos en la circunferencia. Primero, ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Desde el centro de la circunferencia trazas el radio, luego trazas otro radio, otro punto, y el ángulo, mira, se va a formar un arco, ¿verdad? Este arco equivale al mismo ángulo formado por esos dos radios, ¿ya? Recuerda que una vuelta de la circunferencia equivale a ¿cuánto? A 360 grados. Por lo tanto, este angulito, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice el ángulo central? Que los dos van a ser ¿qué? Van a ser iguales, ¿ya? Significa que si este ángulo diera toda la vuelta, estamos formando toda la circunferencia y en ambos casos sería 360 grados. Entonces, en un ángulo central, tienes que darte cuenta que está en el centro de la circunferencia. Significa que un lado es el radio y el otro lado también va a ser el radio, ¿ya? Entonces, el ángulo central es igual al arco formado. Ejemplo, acá me dice que el arco vale 80, por lo tanto, ¿cuánto vale su ángulo central? Ya sabemos que también va a ser 80, ¿verdad? Eso se cumple. Hablemos del ángulo inscrito. Ojo, inscrito significa que va a estar sobre la periferia de la circunferencia. Aquí está, ¿ya? Sobre el perímetro. Entonces, ese ángulo, proyecto dos segmentos, dos cualquiera, ¿cómo se llama esto? Dos cuerdas, ¿no? Que forman un ángulo X. Este ángulo es la mitad del arco formado, la mitad de este arco. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La mitad. Por lo tanto, se dice que X va a ser igual a alfa medios. Ejemplo, si me dicen que el arco mide 100, entonces X debe medir la mitad, ¿no? 100 entre 2 sería 50. Ángulo semi-inscrito. A ver, trazamos la recta tangente. Es una recta tangente, ¿ya? Acá tenemos el punto de tangencia. Y de ese punto trazamos cualquier cuerda, ¿sí? Mira, ahí ves una cuerda, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que te dice? Con respecto al punto de tangencia y la cuerda se ha formado un ángulo, ¿no? Un arco, ¿ya? Es una parte de la circunferencia que tiene un ángulo alfa y te está diciendo que calcules el ángulo que está formado por la tangente y la cuerda, ¿sí? Y esto a qué va a ser igual a la mitad del arco que está comprendida entre ellos dos, ¿ya? A la mitad. Veamos acá un ejemplo. Me dice que todo este pedazo de arco, ¿sí? Esta parte de la circunferencia vale ¿cuánto? 240. Pero tú sabes que toda la circunferencia son 360, lo que significa que este arco equivale a decir ¿cuánto? 120. Y si me piden el ángulo, tú sabes que el ángulo con respecto al arco que está entre esos dos es la mitad, por lo tanto X vale 60. Hablemos del ángulo interior. ¿Qué es el ángulo interior? Mira, es un ángulo dentro de la circunferencia formada por dos cuerdas, ¿sí? Dos cuerdas cualesquiera, ¿ya? Si yo quiero hallar este ángulo de aquí, que es lo mismo que calcular este de acá, ya que son opuestos por el vértice, son iguales, es igual a ¿qué? Al promedio de la suma de los arcos.
¿sí? Al promedio de los arcos. Es decir, sumo este arco formado por aquí, sumo con este arco por aquí, lo divido entre 2 y ese sería mi ángulo central. Muy parecido sería calcular este arco de acá, ¿no? Que sería Y, que sería que la suma de este arco con este arco lo sumo entre 2 y encuentro Y. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos acá un ejemplo. Quiero hallar el ángulo X, el ángulo central, ¿no? El ángulo interior, perdón. Ese ángulo interior va a ser igual a que a la suma de los dos, que sería 140 entre 2. Es decir, X vale 70 grados. Ángulo exterior, ¿sí? Es decir, tú tienes un punto fuera de la circunferencia, ¿ya? Y tú trazas dos rectas secantes, ¿verdad? Secantes porque cortan en dos puntos a la circunferencia. Muy bien. Y quiero hallar este ángulo que vemos acá, ¿sí? El ángulo formado por esas dos rectas secantes. Y es muy fácil. ¿Cómo lo vas a calcular? Acá te das cuenta que formas un arco llamado teta. Acá formas otro arco, ¿no? Cuyo ángulo es alfa, ¿ya? Y quieres encontrar el ángulo X, pues X va a ser la resta de estos dos ángulos entre 2. Ahí está, ¿ya? Y ojo, esto se puede generalizar. ¿Cómo así? Mira, si tú tienes una circunferencia que sea tangente, a ver, vamos a dibujar una circunferencia, ¿ya? Muy bien, tenemos acá una circunferencia y tú vas a trazar dos rectas tangentes a ella, cuales quieras, una recta tangente por acá, tangente por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que intento decirte? Acá yo estoy formando desde este punto hasta este punto un arco, ¿verdad? Muy bien, un arco que le puedo llamar alfa y acá tenemos, o vamos a ponerle teta, ¿ya? Teta. Y tengo por acá otro arco, ¿no? Otro arco, que ese de ahí le vamos a llamar, ¿qué? Alfa. Y yo quiero hallar el ángulo, ¿no? El ángulo. ¿Se cumple la misma fórmula? Sí, se cumple la misma fórmula. Significa que no importa si las rectas son tangentes o son secantes, el ángulo se encuentra como la diferencia de la semidiferencia de los arcos formados, ¿ya? Entonces ya sabes que puedes calcularlo de esa forma también. Y ojo, por ser tangentes, la propiedad anterior que te decía, que este pedazo, este segmento es igual a este otro segmento, ¿sí? Como consecuencia de lo último que te acabo de enseñar, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos un punto exterior a la circunferencia, formamos un ángulo, pero con tangentes, mira, son tangentes, ¿ya? Se cumple una propiedad. El arco que vemos aquí, el arco, ¿ya? Este arco de acá, más el ángulo formado, siempre van a sumar ¿cuánto? 180. Y es muy común aplicar esta propiedad en los ejercicios, ¿ya? Así que, y eso solo se cumple, repito, si son tangentes, ¿ya? Solamente tangentes. Cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Inscrito significa que está dentro, ¿ya? Y acá tenemos un cuadrilátero dentro de una circunferencia donde sus vértices coinciden con el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de unas cuantas propiedades con respecto a cuadriláteros inscritos en una circunferencia. Hablemos de ciertas propiedades. Propiedad número 1. Tenemos acá un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿qué se cumple? Los ángulos opuestos son suplementarios, es decir, suman 180, ¿ya? Es decir, estos dos ángulos también van a sumar ¿cuánto? 180, siempre, ¿ya? Siempre y cuando el cuadrilátero sea inscrito en una circunferencia. Propiedad número 2. Si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia y yo prolongo un lado del cuadrilátero, ese ángulo exterior va a ser igual al otro ángulo interior opuesto. ¿Y por qué es igual? Ah, muy bien, mira, es muy práctico demostrar esto. Tú sabes que aquí sería Y, ¿no? Y por la primera propiedad, alfa más Y debería ser ¿cuánto? 180, ¿o no? Ahora, yo prolongo este segmento y sería un ángulo llano, ¿no? Y alfa más Y debería sumar 180. O sea, este ángulo sí o sí tiene que ser alfa, ¿o no? Ojo, no te estaba dando alfa. Y más algo debería sumar 180. Pero yo ya sé que Y más alfa suma 180. Por lo tanto, aquí tiene que ser alfa, ¿ya? Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? Prolongo, este ángulo debe ser igual a este. Prolongo, este ángulo debe ser igual a este, ¿no?
Y así en cada uno de ellos yo puedo prolongar y su ángulo exterior sería igual al ángulo interior opuesto. Propiedad número 3. Tenemos una circunferencia, se ha dibujado un cuadrilátero, ¿ya? Y en este cuadrilátero, presta mucha atención, ¿ah? Se están trazando diagonales, ¿ya? Repito, se están trazando ¿qué? Diagonales. Acá tenemos una diagonal y acá tenemos otra diagonal. Los ángulos formados por las diagonales con el perímetro, es decir, con el lado del cuadrilátero, ¿son qué? Son iguales, ¿sí? Son iguales, como tú los quieras ver. Significa que estos dos también son iguales. Claro, acá pones W, acá también sería W. Ahora, ¿qué más? Mira, acá sería alfa, acá también sería alfa. Es decir, acá sería beta, acá también sería beta. Todos ellos van a ser ¿qué? Iguales. ¿Pero qué deben cumplir? Que el cuadrilátero se ha inscrito y esos segmentos son ¿qué? Diagonales del cuadrilátero.